Recuerdo que en el año de 2005, cuando aproximadamente tenía 9 años, King Kong de Peter Jackson era una de las películas que más anhelaba ver en el cine. Los avances que pasaban en el cine, las imágenes promocionales, los pósters, los juguetes que encontraba en el súper. El que mi padre me contara sobre las películas pasadas de este monstruo tan icónico. Toda esta serie de acontecimientos estuvieron ahí para despertar este enorme interés en mí. En una película sobre un simio gigante enamorándose de Naomi Watts. En aquel entonces no estaba tan familiarizado con la filmografía de Peter Jackson. Vaya, esos eran los días en los que solía pensar que la trilogía del Señor de los Anillos era la cosa más aburrida, porque solo recordaba ver la 3 en el cine y seguramente me quedé dormido porque no lo recuerdo. Simplemente no estaba preparado para ese viaje, no era la edad correcta para que las viera. Pero bueno, el punto al que estoy intentando llegar es que le tengo un inmenso cariño a esta película en específico. Me he visto las otras versiones de King Kong, la de Jeff Bridges que está medio terrible, la original que la pasaron una vez en TCM. Un amigo de la primaria tenía una lonchera de King Kong peleando contra el tiranosaurio Rex y me parecía la cosa más genial. Para aquellos que estén familiarizados con mi canal, el amigo al que me estoy refiriendo es al tío Kenny. ¿Cómo va a ser? La película tiene 3 horas de duración. Sí, 3 horas. Y de verdad no comprendo cómo mi yo de 9 años pudo soportarlo de principio a fin. Se los juro, recuerdo perfectamente lo que sentía durante cada una de las escenas. Tenía a mi papá sentado justo al lado de mí. Yo estaba simplemente en shock de lo épica y maravillosa que me parecía en aquel entonces. Incluso tenía discusiones y debates con mis amigos únicamente sobre el tema de a cuántos tiranosaurios les partió la madre King Kong en la película, porque yo estaba completamente seguro de que eran 3, pero ellos seguían diciendo que eran nada más 2, pero no. Yo estaba completamente seguro de que eran 3 tiranosaurios, y vaya que está en lo correcto. Es uno de esos filmes que simplemente sacó lo mejor de mi imaginación durante mi infancia. La idea de un grupo de personas viajando a esta isla misteriosa para encontrarse con monstruos y bestias gigantes. ¿Cómo se los planteo? Para mí ese era el pico de la ficción, la cosa más maravillosa que había visto en mi vida. Similar a algo como Jurassic Park, que es casi la misma idea, el mismo concepto de personajes yendo a una isla llena de dinosaurios. Después de haber visto esa película de King Kong, sentí que jamás había visto nada igual. Pero ahora, y por desgracia, ya no soy un niño. Y me pareció que era el momento adecuado para darle una revisada y recontextualizar mis opiniones sobre ella. Y ya que finalmente lo he hecho, tengo que decir que King Kong de Peter Jackson definitivamente sí es una buena película. Pero vaya que tiene sus problemas. Detalle muy importante. Si tú como espectador sigues disfrutando de esta película de principio a fin, de verdad, me parece maravilloso. Lo único que estoy haciendo aquí es compartir mi punto de vista personal sobre mis experiencias después de haber visto esta película de nuevo. Creo que es necesario remarcarlo porque siempre que me meto con películas como estas me encuentro con un montón de comentarios diciéndome cosas como "Oh, Taka, maldita sea, cómo osas hablar más de esta película que a mí me encantaba cuando era niño. Pero qué inmaduro y pretencioso de tu parte que este filme no pueda seguir siendo la cosa más genial de todo el mundo mundial para ti. Lo siento mucho, pero yo no soy capaz de controlar eso. No es mi culpa que mi forma de percibir las cosas vaya cambiando conforme pasan los años. Pero sí, King Kong en definitiva es una película que bajo términos objetivos podría definir como buena. La estructura está muy bien marcada, el diseño de producción es perfecto, la fotografía, la iluminación, la utilización de colores, todo eso me parece bellísimo, con excepción a una secuencia donde intentan poner un efecto de freeze frame que de por sí desde la primera vez que vi la película me pareció un efecto un poco pasado de moda. Sé que el efecto está ahí para transmitir el terror del momento, pero no lo sé, siento que el efecto está muy feo y anticuado. Todas las actuaciones son sólidas, con la mínima excepción de Jack Black en el papel de Carl Denman, que pues es el director de cine. La escala del filme y los efectos visuales son algo de admirarse. Obviamente hay efectos que no han envejecido muy bien, uno que otro ambiente en pantalla verde intentando recrear o a la Isla Calavera o al Nueva York de los años 30, pero aún así, un 80% de la película sigue luciendo increíble. Mucho mejor que películas que se estrenan hoy en día, de hecho. La música de James Newton Howard es
Es gloriosa. Es tan trágico que la música del 80% de películas que salen hoy en día sean tan olvidables y genéricas. Solo con escuchar una pequeñísima nota de estos temas, siento que soy inmediatamente transportado a la Isla Calavera junto con estos personajes. Está repleto de tragedia y majestuosidad y misterio y acción. Todo lo que necesitas para esta historia en específico. Desde su primer minuto puedes notar que esta es una obra hecha con amor. Un filme que Peter Jackson definitivamente anhelaba hacer desde hace años, un sueño hecho realidad. La atención a detalle y el cómo él nos transporta al Nueva York de los años 30 es increíble. En fin, me atrevería a decir que los aspectos positivos superan por muchísimo a los aspectos negativos. Pero por desgracia, hay un defecto que le perjudica mucho a la película. Y creo que es el elemento más obvio que tiene, y es más que nada el hecho de que, bueno, esta cosa literalmente dura 3 horas. ¡Oh my God! En esencia, la premisa de King Kong es una de las historias más simples e icónicas que existen. Todo el mundo sabe lo que ocurre. Humanos llegan a Isla Calavera, simio con fetiche se lleva a chica rubia, humanos rescatan a chica rubia y se llevan al simio a Nueva York, simio se sube a un edificio, se petatea y pues fin. Eso fue todo, amigos. Lección del final: los seres humanos somos un asco. Lo único que Kong hizo mal fue ser un animal y tener fetiches muy extraños. La película original solo dura 1 hora y 40 minutos, no es muy complicada que digamos. Dicho esto, entiendo completamente el ángulo de Peter Jackson al abordar este proyecto y el cómo él vería necesario expandir en algunas cosas. De hecho, me gustaría que más directores tuvieran su mismo concepto al momento de trabajar en el remake de una película popular. Si ya estás reciclando algo, ¿por qué conformarte con lo básico cuando podrías hacerlo mejor? O darle tu estilo o ponerle tu marca personal. Este es el King Kong de Peter Jackson, el sujeto que nos trajo a la trilogía del Señor de los Anillos. No solo se trata de un simple remake y ya, esta se trata de una épica de 3 horas de duración. Un homenaje al cine clásico, una carta de amor a las películas de monstruos, un evento cinematográfico que todos deben atestiguar. Pero de nuevo, al final del día, esta es una simple película sobre un simio gigante que todo el mundo sabe que se va a morir al final. ¿Cómo rayos lograron que esta cosa dure 3 horas? La estructura de su historia, en mi opinión, me parece uno de los mejores ejemplos para explicar cómo funciona la estructura de 3 actos. Acto 1 es la introducción. Humanos se embarcan en este viaje hacia esta isla misteriosa. Los motivos varían de película en película, pero en esta versión se trata de un director de cine con el ego demasiado alto, Carl Deman, sirviendo como una obvia alegoría a Orson Welles, que desea viajar a esta misteriosa isla Calavera con la intención de filmar una película, con tal de ser celebrado por su ambición y reconocido como uno de los mejores directores de la industria. ¿Tú crees que DeMille perdía el tiempo filmando desnudos? No, porque a él lo respetaban. ¡Tenía clase! ¡Algo que tú jamás tendrás, estúpido miserable! Podrían incluso argumentar que Peter Jackson está metiendo parte de sus experiencias personales en esta película. No puede dirigir, no tiene el cerebro. Está acabado. Lo dice todo el mundo. Ya que están en la isla, la actriz principal, Anne Darrow, es secuestrada por un simio gigante, así que los humanos deben ir a rescatarla. Y una vez que salgan, si es que sobreviven, definitivamente no volverán a ser los mismos. Finalmente, el acto 3 es la conclusión. Los humanos, dejándose llevar por la ambición, se llevan al simio, donde él se vuelve salvaje al estar fuera de su hábitat. Y son los mismos humanos quienes lo acaban asesinando por ser un riesgo para la humanidad. ¡Lo mataremos! ¡Le cortaremos la cabeza! ¡Y lo haremos mil! Todo esto suena bastante claro y sencillo. Pero ahora, veamos cuánto dura cada uno de estos actos durante este remake. Para empezar, el filme se toma exactamente 54 minutos para que los personajes siquiera lleguen a la isla. Y ya que llegan ahí, se toman 84 minutos para la sección final en Nueva York. King Kong, la octava maravilla del mundo. ¿Escucharon bien? Acto 1 dura 54 minutos. Acto 2 dura 84 minutos. Así que técnicamente, sumando estas duraciones, estamos empezando con el tercer y último acto a las 2 horas y 14 minutos de la película. Ahora hagamos otra pequeña comparación. A la hora y 40 minutos, la película original de 1933 ya se está terminando.
Mientras que la película de Peter Jackson apenas está llegando al punto en que King Kong se está enfrentando a los tiranosaurios, que por cierto es una de las atracciones principales que tiene el filme. Literalmente tienes que esperar 1 hora y 40 minutos para llegar a ese momento, y eso es en la versión lanzada en los cines. En la extendida, porque sí, hay una versión extendida que agrega como 20 minutos adicionales. Literalmente pasas el mismo tiempo en la Isla Calavera que lo que dura la película original de King Kong. 1 hora y 40 minutos. Ahora entienden lo que estoy intentando decirles. Cada momento, cada escena, cada diálogo y cada punto argumental, por más mínimo que sea, recibe este aire de grandiosidad y suspenso como si fueran la cosa más importante para la trama. Ni bestia ni humano, sino algo monstruoso que vivía tras esa muralla. Lo cual tiene muy buenos efectos en la mayoría de ocasiones, pero en otros se siente completamente innecesario y dramático solo por el placer de serlo. Cráneo. El primer acto de la película se toma muchísimo tiempo en establecer a los personajes, lo cual claro me parece muy importante con personajes como los que son interpretados por Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. Jack Driscoll no acepta a cualquiera en su película. Me dijo, Carl, en algún sitio hay alguna mujer que nació para este papel. Y en cuanto te vi, lo supe. Pero por ejemplo, la película de la nada decide enfocarse demasiado en este personaje llamado Jimmy. Jimmy, no querrás vivir en este barco toda tu vida. Sí quiero. Se le otorga tanta importancia, escenas enteramente dedicadas hacia él, su misteriosa historia de fondo, el cómo este sujeto llamado Ben se ha convertido en una especie de figura paterna. Hace 4 años lo encontré. Se ocultó en una de las jaulas. Era más salvaje que los animales que teníamos aquí. Vaya, hasta le dan diálogos únicamente con el propósito de establecer el tono de una escena. No es una historia de aventuras, ¿verdad, señor Hayes? No, Jimmy. No lo es. Peter Jackson decide darle atención como si se tratara de un personaje crucial en esta historia, cuando en realidad no lo es. Ya que los personajes llegan a la Isla Calavera, Ben se muere. Y Jim está enojado y les dispara a todos estos bichos. Y luego cuando Kong los está persiguiendo, él dice que lo quiere matar por venganza. ¡Vámonos! ¡Lo voy a matar! Pero pues no logra nada y después de esta escena jamás lo vuelves a ver. El personaje literalmente se desaparece de todo el argumento. Es decir, lo mínimo que podrías hacer por él es darle algo importante que hacer durante el tercer acto de la película. Desaparecérmelo de la historia sin ninguna resolución, ni siquiera en la versión extendida, me parece un enorme problema. Además de eso, el defecto que trae enfocarse en este personaje tan secundario es que ahora los demás personajes secundarios se sienten desaprovechados a comparación, como el asistente de Carl Deman, Bruce, que es el actor engreído, el capitán del barco, la relación entre el chef interpretado por Andy Serkis y este otro tipo que de la nada adquiere importancia emocional. Ves a todos estos personajes y te encuentras con un enorme potencial que desearías que pudiera ser explorado. Pero obviamente eso no es posible porque esta no es una miniserie. Esta es una película que de por sí ya está bastante larga para su propio bien. Y este defecto no existiría si el libreto tratara a todos sus personajes secundarios de forma equitativa. En vez de elegir una preferencia con este tipo cuyo arco realmente no es tan interesante. Tú no, Jimmy. Por favor, señor Hayes. Ellos no saben manejar un arma. ¡Ella me necesita! No. Y otra cosa es que al final muchos de estos personajes están aquí solamente para ser cadáveres. Porque recuerden, esta es solo la historia de un simio gigante que se muere al final. Es evidente que Peter Jackson quiso utilizar muchos de los trucos que aprendió durante El Señor de los Anillos. El tono, la duración, la excesiva cantidad de personajes, el sentimiento de hermandad que se sentía en este grupo de personas. Pero hay una enorme diferencia entre King Kong y El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, tener muchas subtramas y personajes funciona porque al final todo eso forma parte de la temática de la historia. La unión de todas estas personas de distintas razas y civilizaciones formando equipo para derrotar a este villano
villano definitivo. Tiene sentido que veas todas estas variadas perspectivas porque ese es el propósito del argumento. King Kong solo es la historia de un simio gigante y ambición humana. Hombre siendo ambicioso y codicioso, colonizando una isla y causando la muerte de una especie única solo por querer convertirla en una atracción. Los únicos personajes en los que de verdad es necesario enfocarse son los de Jack Black y Naomi Watts. Y ¿sabes qué? Hasta te dejo pasar a Adrien Brody, que solo está ahí como interés romántico de Naomi Watts y para salvarla de Kong. Ellos son los protagonistas. Ellos son quienes de verdad reflejan las temáticas de la obra, la parte buena y la parte mala de la humanidad. Eso es algo típico de Carl. Su increíble capacidad de destruir todo lo que ama. El arco de personaje de Jack Black, hundiéndose cada vez más gracias a su propia ambición, es magnífico. Aunque el hecho de que sea interpretado por Jack Black le quita algo de seriedad en algunas escenas, pero entiendo el por qué Peter Jackson lo eligió. Y hasta me agrada que Jack Black quisiera tomar el riesgo. Demonios, Preston, terminemos esta película por Herb. La terminaremos y donaremos todo a su esposa e hijos. La relación entre King Kong y Anne Darrow me parece perfecta y no alteraría absolutamente nada sobre cómo es presentada. La ausencia de diálogo y la utilización de únicamente los medios visuales para expresar lo que los personajes sienten me parece genial. El cómo te establecen a Anne Darrow como un personaje que ha vivido muchísimas cosas de las que nosotros no tenemos ni idea y solo podríamos imaginarlo en base a cómo ella actúa. Desde pequeña has vivido muchas decepciones. Sé lo que vas a decir. Que cada vez que te estiras para alcanzar algo que deseas, llega el destino y te lo arrebata. Es muy fácil bromear sobre el concepto de un simio gigante enamorándose de una humana, o lol, que cagado. Pinche Kong, eres todo un simp. Pero creo que el filme maneja este elemento en específico bastante bien. Más que un simple romance tradicional, se siente como una relación de entendimiento mutuo. Anne Darrow descubre una humanidad en este simio que muchos humanos no tienen. Y Kong encuentra una compañía que le hacía falta porque, como podemos ver en su cueva, él es el último en su especie, así que posiblemente estaba sintiéndose muy solo. Reducirlo a solo atracción sexual o romántica porque es fácil hacerlo me parece muy bobo. Cuando llegas a los momentos finales, no es que Naomi Watts literalmente esté llorando porque está enamorada del simio, sino porque, bueno, era solo un animal indefenso que no sabía nada y todo lo que le ocurrió era honestamente injusto. Ella logró ver una humanidad que todos los demás simplemente decidieron ignorar. Mientras que ahora ella de nuevo está teniendo que atestiguar lo horrible que somos los seres humanos, siendo responsables de que las circunstancias acabaran de esta forma. Todo lo demás presente en esta película, por desgracia, es relleno, puesto únicamente con el propósito de elevar y alargar una premisa bastante sencilla. Y creo que es mucho más reflejado cuando llegas al tercer acto, que es la sección que menos dura de toda la película. En ambas versiones, tanto la normal como la extendida, solo dura como 40 minutos. Y es el acto más enfocado y directo. King Kong ha sido capturado, él se sale de control, crea un caos en la ciudad, se sube al Empire State y a pesar de los llantos de Naomi Watts, los aviones lo acaban matando. Este es el único acto en todo el filme en donde Jackson se enfoca únicamente en los elementos importantes e indispensables, los personajes humanos principales, sus arcos y la evolución que han tenido, la temática del capitalismo y la ambición humana. Todo este último acto, incluida la escena super cursi de Kong patinando junto a Naomi Watts en el Central Park congelado, funcionan muy bien. Es una lástima que para llegar hasta aquí literalmente tengas que pasar por 2 horas y media de película, de las cuales literalmente podrías quitar 40 minutos y absolutamente nada cambiaría. Sé que no es lo que escribió. Bueno. Pero el señor Baxter dice que cuando a un hombre le gusta una mujer, debe ignorarla. Que se mantenga ese tono de autoimportancia, la música, los efectos, la estructura en sí misma, porque nada de eso me afecta mucho en particular. Tan solo desearía que el libreto estuviera mucho mejor enfocado. ¿Por qué los primeros 2 actos carecen del ritmo tan directo que tiene el último en Nueva York? Porque todos estos personajes que se tomaron tanto tiempo en establecer simplemente se desintegran del argumento. Si no van a ser importantes, ¿por qué hacernos perder tanto tiempo con su existencia? Simplemente tiene que haber un balance del que esta obra carece a causa de su ambición. Ese defecto de Peter Jackson de caer un poco en los excesos que a veces funciona y a veces no. King Kong luchando contra 3 tiranosaurios en vez de solo uno como en la versión original. ¿Sabes qué? Me parece genial. La escena en sí está un poco larga, pero mi niño interno te la deja pasar porque está increíble. Nada se compara al pinche Kong rompiéndole el hocico a este monstruo solo por molestar a la waifu. La música
La música, Dios mío. La secuencia con los insectos mientras todos están buscando sobrevivir, madre mía, eso es perfección. Es una de las escenas más terroríficas y grotescas que he visto en mi vida, y eso que ni siquiera es muy gráfica que digamos. Pero el sentimiento de desesperanza y terror que te transmite está tan bien logrado. Esta es como la escena perfecta para traumar a un niño. Aún recuerdo claramente lo que sentía mientras veía la escena por primera vez. La escena donde se muere el personaje de Andy Serkis, madre mía, eso sí que me dejó un trauma y me hizo tener muchísimas pesadillas. Secuencias como estas en donde Jackson se regodea del exceso son geniales, pero luego tendrás escenas como esta en donde tienes la estampida de brontosaurios. Güey, ¿de verdad era necesario que fuera toda una estampida con tantos brontosaurios? Sé que quizás querían presumir los efectos y lo que podían hacer con esta tecnología, pero siendo honestos, esta es la secuencia que peor ha envejecido de toda la película. Todo se ve tan falso. Es el único momento en donde la misma fantasía de la película se rompe porque, o sea, todos milagrosamente se salvan de ser aplastados o comidos por estos dinosaurios. En total solo se mueren como 4, incluido el director de fotografía. ¡Murieron 4! Pero es neta, nada más se murieron como 4. Esta cosa es para que yo hubiera muerto más de media tripulación, no mames. En la versión extendida tienes un par de secuencias más. Los personajes se encuentran con un triceratops, luego con una especie de monstruo acuático. Oh wow, me sorprende que nada más fuera un monstruo acuático y no como 10 al mismo tiempo. Por sí solas, las escenas están bien como para verlas en YouTube y decir, oh wow, pero qué chido está. Pero en el contexto de la película, oh Dios mío, súper comprensible que las quitaran porque no aportan absolutamente nada a la trama. Pero como dije al principio del video, en mi opinión sigo pensando que esta es una buena película. Inclusive como remake, creo que es uno de los mejores que se ha hecho en toda la historia. Hasta me atrevo a decir que prefiero esta película que Kong Skull Island, que si bien tiene un ritmo más acelerado y consistente, en lo personal prefiero más el enfoque emocional que tiene esta versión de Peter Jackson. Siento que soy más capaz de conectarme con los personajes. Afortunadamente, el filme sigue teniendo un lugar importante tanto en mi corazón como en mi niño interior. Es solo que la próxima vez que la vea probablemente lo haré en partes porque de verdad sí llega a ser bastante agotador. Y quiero remarcar, no es solo porque dure 3 horas, porque he visto películas y series y animes que duran más que eso. El Señor de los Anillos 3 mantiene mi atención de principio a fin y literalmente esa es una película que dura 3 horas y media. El problema con King Kong de Peter Jackson es que no necesita ser tan larga y esta extensión de duración solo agrega problemas que ni siquiera deberían estar ahí en primer lugar. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Y esas fueron todas mis opiniones sobre King Kong de Peter Jackson. Siempre acabo agotadísimo cada vez que hago uno de estos videos con la cámara. Últimamente lo estoy haciendo para acelerar un poco el ritmo, pero ya volverán los videos sin que yo aparezca dentro de la cámara. La próxima review será un qué tan mala es de una película. Ustedes adivinen cuál, está relacionada al tema del que hablaré a lo largo de este mes. Es decir, si ya empecé con King Kong, me parece un poco obvio cuál es la siguiente película de la que voy a hablar. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, dejen su opinión acá abajo en los comentarios, síganme en las redes sociales, principalmente Twitter porque Facebook casi no lo toco. Y pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Vayan a chingar a su madre, chicos. ¿Cuánto falta? Otros 5 rollos.